minutos de retraso que tenemos. Vamos a tratar de compensarlos, ya que por desgracia uno de nuestros panelistas, la representante del Ejecutivo Federal, de último momento algo pasó que no nos pudo acompañar, pero creo que estamos más que bien representados en esta mesa, tanto por la senadora Arely Gómez como por Eduardo Bojórquez, quien es el representante de la sociedad civil ante el Secretariado Técnico Tripartita. Antes de darle la palabra a los oradores, quisiera platicar una muy breve historia. Y esta historia comienza 3 años atrás, el 20 de septiembre de 2011. El 20 de septiembre de 2011 fue lanzada formalmente la Alianza para el Gobierno Abierto en una reunión alternativa a la reunión de Estados parte de Naciones Unidas. En este lanzamiento, México fue parte del lanzamiento de la iniciativa junto con otros 7 países. México fue país fundador. ¿Qué pasó tras haber lanzado esta iniciativa? Bueno, una semana después, en diferentes medios de comunicación, la voz de la sociedad civil decía: México no está iniciando bien la creación de un gobierno abierto. Lo que México presentó no es gobierno abierto porque no tomó en cuenta las iniciativas y las propuestas que hizo la sociedad civil. A partir de eso, México abrió un proceso de diálogo y en diciembre del 2011, en ese momento el Ejecutivo Federal propuso la creación de un mecanismo que se denominó Secretariado Técnico Tripartita y que 6 meses después y 1 año después se volvió en una mejor práctica. La comunidad internacional reconoció a México por este mecanismo que México generó para salir adelante del paso. Con el cambio de administración, México nuevamente volvió a ser modelo por el proceso que siguió en su construcción del Plan de Acción 2013-2015. Abrió un proceso de consulta amplio en el que participaron más de 200 personas y nuevamente México es considerado como una mejor práctica. La semana pasada, finalmente, México asume la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y México se enfrenta a la coyuntura de nuevamente seguir innovando, de nuevamente seguir siendo vanguardia. Y es en ese sentido que quisiera darle la voz a nuestra primera ponente, que es la senadora Arely Gómez, y que quiero hacer un comentario muy puntual. La senadora Arely Gómez es una reformadora, es una campeona. La senadora inició desde luego con un trabajo también que inició desde la sociedad civil desde hace muchos años, pero ella al interior del Senado asumió este liderazgo y está impulsando la idea de Parlamento abierto. Creo que la coyuntura es propicia, ¿por qué? Porque el mandato que tiene el Senado es por 6 años. Los congresos locales son de 3 años y la Cámara de Diputados Federal es por 3 años. Entonces, este liderazgo al interior del Senado, creo que, como bien lo dijo el titular del Ejecutivo la semana pasada, al asumir la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, México innovará al tratar de detonar de la mano con el órgano garante lógicas de acción, de apertura, y tratar de generar el modelo de organización de gobierno abierto en los otros poderes, en el legislativo y en el judicial, y en ciudades abiertas, que desde el órgano garante interpretamos el involucramiento de los poderes tanto estatales como municipales y desde luego de la mano con los órganos garantes locales, que tenemos la fortuna que el día de hoy nos acompañen. Para concluir y darle la voz a la senadora Arely Gómez, quisiera decir 2 cosas. La primera es que desde el IFAI tenemos una visión clara en diferenciar lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto como una herramienta y el concepto de gobierno abierto. Curiosamente, me imagino que Eduardo Bojórquez nos hará un comentario en ese sentido, el concepto de gobierno abierto en México se viene utilizando desde hace unos años atrás. Por ahí, Eduardo, me imagino que lo vas a comentar, desde el 2002 ya hablaba del concepto. Entonces, en México, a partir del 2011, cada vez se empieza a hablar más de gobierno abierto como concepto. La alianza, hoy que asumimos la presidencia, es una oportunidad para detonar estas lógicas de colaboración a los otros poderes y a los otros niveles de gobierno. El segundo mensaje que quisiera mandar en representación de los comisionados del IFAI es que para el IFAI no concebimos el concepto de gobierno abierto sin sociedad civil.
Detrás de la noción de gobierno abierto hay una lógica simple que es de co-creación. Si de la mano instituciones públicas y sociedad civil no tienen la capacidad de co-crear, por lo tanto no estamos hablando de gobierno abierto. Último comentario para ahora sí darle la palabra a la senadora Arely Gómez. Son muy generosos los dos expositores y decidimos cambiar un poco la lógica con la que vamos a trabajar este panel y vamos a tratar de estimular el diálogo, por lo cual pediré que puedan pasarnos algunas preguntas que quieran formular a los panelistas de manera escrita y vamos a tratar de generar un diálogo entre ellos. Primero hablará la senadora entre 10 y 15 minutos, luego hablará Eduardo y la idea es que podamos facilitar el diálogo con ustedes. Creo que la senadora no necesita que dé grandes líneas de ella, todos ustedes la conocen, nos acompañó el día de ayer, pero sí quiero resaltar que es una reformadora, es una campeona y desde el órgano garante confiamos mucho en su liderazgo para poder hacer una realidad Parlamento abierto en los próximos meses en México. Senadora, tiene la palabra. Sí se escucha, ¿verdad? Muchas gracias, maestro Joel Salas. Buenos días a todos ustedes. Y me voy a acercar un poco más. Sí. Para mí es un honor participar por segunda ocasión durante esta Semana de la Transparencia, sobre todo en esta ocasión en la mesa relacionada con el tema que es de mi especial interés, como lo ha manifestado el maestro Joel Salas, que es la apertura gubernamental. Quisiera decir que estando en la Semana de la Transparencia, teniendo aquí el busto de Belisario Domínguez, que es el senador de la verdad, tengo que reconocer que si este panel empezó tarde, es mi responsabilidad, pero trataremos de pues acotarnos a los tiempos, así como los vuelos de avión que dice el piloto, vamos a llegar a tiempo, ¿verdad? Porque ante esta organización tan excelente que ayer comentábamos en el Senado de la República, ¿qué organización, qué evento? Pues si fue tarde fue por mí, no por los organizadores. Bueno, agradezco mucho al maestro Joel Salas que me invite a estar en esta mesa para poder platicar cuál es la visión que desde el Poder Legislativo tenemos sobre este tema tan importante que nos permitirá ir más allá del acceso de la información y plantear la apertura de gobierno como un nuevo paradigma de gestión al interior de todos los poderes de la Unión. Aprovecho este espacio para felicitar públicamente al presidente Enrique Peña Nieto al asumir la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional. Será un año de grandes retos y desde el Poder Legislativo nos comprometemos a impulsar esta agenda y colaborar en todo lo que sea necesario para que la presidencia de México en OGP sea un referente indiscutible de la transformación de nuestro país. Saludo también a Eduardo Bojorges, un gran aliado en esta agenda, que desde Transparencia Mexicana ha promovido e impulsado con entusiasmo una nueva relación entre sociedad y gobierno, una relación que se basa en la confianza, el compromiso y el trabajo. Gracias por su acompañamiento y te pido que transmitas mi felicitación a tus colegas de sociedad civil. Cada compromiso cumplido de la Alianza para el Gobierno Abierto y la Alianza para el Parlamento Abierto se debe en gran medida a su genuino interés por construir un mejor país. En esta ocasión me gustaría enfocarme en dos temas. En primer lugar, sobre la manera en la que ha sido el acercamiento del Poder Legislativo a estos principios de apertura gubernamental. ¿Cómo entendemos nosotros y mis colegas el Parlamento abierto? Y la manera en la que de la mano de la sociedad civil y el organismo garante vamos a impulsar esta agenda, porque precisamente como lo señaló el maestro Joel Salas, para que esto sea efectivo, necesitamos tener también un secretariado técnico tripartita. Entonces, vamos de la mano quienes estamos aquí. Por otro lado, me gustaría comentarles de qué manera vamos a aprovechar
la redacción y dictaminación de las leyes secundarias en materia de transparencia para que las políticas y principios del gobierno abierto estén normativamente contemplados y tengamos oportunidad de sembrar bases sólidas que desde la ley potencialicen la capacidad de todos los poderes y en todos los niveles de gobierno de implementar y comprometerse a abrir las puertas del gobierno a la ciudadanía. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos ante una oportunidad única de pasar del derecho de acceso a la información a una revolución integral de la gestión pública que fomente una democracia participativa en el contexto de un Estado democrático de derecho. Esto es la apertura gubernamental. Empecemos con lo primero. ¿Qué es el Parlamento abierto y cómo lo insertamos en la agenda de gobierno abierto? Es indispensable que distingamos entre la doctrina a favor de la apertura gubernamental, que conjunta una serie de temas relacionados con la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y todos los temas paralelos a esta agenda, y por otro lado, la plataforma internacional que tiene su capítulo nacional, conocido como la Alianza para el Gobierno Abierto, y por tanto coinciden con sus dominaciones. La plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional de la que México ha sido parte, ya también fue señalado, como país fundador desde su lanzamiento en 2011. Tiene como objetivo conjuntar esfuerzos gubernamentales con iniciativas surgidas desde sociedad civil bajo un principio de colaboración mediante la suscripción de compromisos puntuales en planes de trabajo temporales cuyos resultados son evaluados externamente por los miembros de la propia alianza a nivel internacional. En el contexto de esta plataforma, con sociedad civil a nivel internacional y nacional y en representación del Senado, participamos desde su diseño en el grupo de trabajo de apertura legislativa. Desde el lanzamiento de este grupo por parte de México, señalamos el camino al que queríamos llegar y que se hizo realidad el pasado lunes 22 de septiembre, el lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto, que busca ser un punto de encuentro entre sociedad civil, el Congreso Federal y el IFAI, para establecer compromisos puntuales de políticas de apertura gubernamental al interior del Parlamento mexicano. El lanzamiento de esta alianza no fue fácil y fue el resultado de aproximadamente 2 años de trabajo desde el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y con el apoyo decidido de senadores de todos los grupos parlamentarios, entre los que destaco los acompañamientos siempre entusiasta de los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa, Miguel Barbosa y José Luis Preciado, así como a los expresidentes Ernesto Cordero y Raúl Cervantes. También siempre hemos contado con el apoyo de la senadora Laura Angélica Rojas, el senador Zoé Robledo, Alejandro Encinas y diputados como Juan Pablo Adame. Si omito mencionar algunos otros, todos están incluidos porque realmente el apoyo de los compañeros senadores y senadoras ha sido fundamental para poder llevar a práctica este tema tan importante. Durante este tiempo y siempre de la mano con sociedad civil, hemos ido adoptando políticas, recomendaciones y estableciendo acuerdos internos que han dado resultados concretos y nos han permitido identificar áreas de oportunidad. El objetivo de la declaración que firmamos la semana pasada fue la de establecer puntualmente la ruta crítica para contar con la plataforma institucional que nos permitirá, a la par con nuestros compañeros diputados, establecer una agenda concreta que de manera homologada y progresiva nos lleve a cumplir con los postulados del Parlamento Abierto. Para ello tomaremos el ejemplo del modelo de organización que en el capítulo México de AGA se instauró a través de la creación de un secretariado técnico tripartita que estará conformado
por una parte por el elemento gubernamental, en este caso el Congreso de la Unión, una segunda parte es el elemento de la sociedad civil y también con el organismo garante como organismo constitucionalmente autónomo con atribuciones en la materia. Para hacer realidad esta plataforma, solo falta contar con una instancia del Congreso de la Unión y para ello hemos propuesto la creación de una comisión bicameral en materia de acceso a la información, datos personales y gobierno abierto, que tendrá facultades en principio para integrar esta alianza, entre otras, para impulsar esta agenda al interior del Congreso de la Unión en colaboración con los órganos de gobierno de cada una de las cámaras. Adicionalmente, en la declaración firmada el pasado 22 de septiembre, se establece el compromiso de convocar a los congresos locales y a los organismos garantes de las entidades federativas para que participen y se sumen a la alianza. De esta manera, consideramos que tenemos la oportunidad de cumplir con el compromiso de que en todo México contemos con parlamentos abiertos en el año 2015. Para lograr un Parlamento abierto debemos sumar políticas eficaces de transparencia y acceso a la información. Se debe favorecer, promover y permitir la participación ciudadana en todos los espacios posibles y se debe contar con políticas claras de rendición de cuentas al interior de los órganos legislativos. Todo esto con el apoyo de un eje transversal de suma importancia, que es el uso de las tecnologías de la información que nos permiten tener procesos más eficientes, llegar a más personas y, en última instancia, democratizar el uso y manejo de la información. En este contexto, en el Senado próximamente llevaremos a cabo el primer concurso de desarrollos denominado Hackathon, y hemos comenzado con el desarrollo de una plataforma electrónica de iniciativas abiertas a la ciudadanía que permita la participación directa de la sociedad en la dictaminación de leyes. Es por eso que nos hemos preguntado de qué manera aprovechar la dictaminación de las leyes secundarias en materia de transparencia para impulsar esta agenda. Desde nuestra posición como legisladores, el Parlamento tiene una doble tarea: para fomentar la apertura de todo el entramado gubernamental de los demás poderes, organismos autónomos, empresas productivas y entidades gubernamentales. Desde el Poder Legislativo debemos buscar, por un lado, abrir de par en par nuestras puertas a la ciudadanía, pero también estamos obligados a promover que en las leyes que aprobamos estos principios sean contemplados, respetados y aplicados. De esta manera podremos aportar de manera decidida con instrumentos normativos que sumen el compromiso hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de que México asume la presidencia de OGP con el objetivo de impulsar la apertura gubernamental también en el ámbito del Parlamento abierto y del Poder Judicial abierto. Es decir, el gobierno en su conjunto, los tres poderes de la Unión, estaremos comprometidos en poner a la ciudadanía en el centro de la gestión gubernamental. Y esta es justamente la oportunidad que tenemos para incluir en estas leyes secundarias los principios de apertura gubernamental. Entendiendo que los poderes de la Unión somos parte del gobierno y de que de acuerdo a la reforma constitucional somos sujetos obligados a cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, de acceso a la información, protección de datos personales y gestión archivística, es que tenemos contemplado incluir disposiciones expresas en materia de gobierno abierto en las leyes secundarias. Por un lado, estableceremos obligaciones específicas en materia de apertura gubernamental para los sujetos obligados y por otro señalaremos facultades y atribuciones expresas a los organismos garantes para promover, fomentar e impulsar esta agenda en colaboración con los demás organismos autónomos que puedan estar relacionados. Para ello es importante apuntar que en la reforma constitucional se incluyó una redacción de suma importancia para darle sustento jurídico a uno de los ejes de gobierno abierto, la rendición de cuentas. En la fracción quinta
del apartado A del artículo 6º constitucional expresamente se señala: los sujetos obligados publicarán a través de los medios electrónicos disponibles los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. De esta manera, en las leyes secundarias tendremos que señalar qué tipo de indicadores diseñados por quién y de qué manera deberán publicarse para cumplir el objetivo de contar con información de calidad que permita tener una rendición de cuentas real y medible por parte de todos los sujetos obligados. Como ustedes podrán percatarse, el tema que hoy nos convoca es de tal relevancia que nos compromete a redoblar esfuerzos y atender con especial interés los compromisos realizados. No me queda más que conminar a los ciudadanos, a los servidores públicos y en especial a la sociedad a que sigamos impulsando esta agenda y pongamos todas nuestras capacidades en ello. Solo con esfuerzos conjuntos y bien articulados tendremos la posibilidad de abrir las puertas del gobierno a una ciudadanía que exige y tiene el derecho a ser escuchada y tomada en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. A manera de hacer la transición con Eduardo, solo quisiera destacar 3 ideas presentes en su discurso y que creo que son fundamentales. La primera tiene que ver con el hecho, y Eduardo no me dejará mentir, en la primera construcción del plan de acción, sociedad civil hacía propuestas de reformas estructurales y que tenía que ver mucho con modificar leyes. Saber que el legislativo ya tiene integrado, que en todas las normas que va a emitir va a tratar de integrar los principios de gobierno abierto, creo que es una idea única y con la cual México también estaría innovando. La otra, que creo que también es música para los oídos de muchas de las personas que aquí nos acompañan y que en la propuesta de ley que se entregó el día de ayer está contemplada desde la visión del IFAI, es que hay la voluntad legislativo que en la ley secundaria que está por discutirse sí se integren principios de gobierno abierto y se le dé la oportunidad de que el órgano garante pueda detonar estas lógicas de colaboración con los otros poderes y con los otros niveles de gobierno. Es así que ahora le cedo la palabra a Eduardo Bojorquez, que yo creo que tampoco necesita una gran presentación, todos ustedes lo conocen, es un gran aliado, es parte de Transparencia Mexicana, parte de las 8 organizaciones que desde el origen de la Alianza para el Gobierno Abierto participaron, de las impulsores de esta iniciativa, y justamente hoy, en este año que México asume la presidencia para el Gobierno Abierto, Eduardo es el representante de la sociedad civil ante el Secretariado Técnico Tripartita. Eduardo, será un gusto como siempre escucharte. Muchas gracias, Joel, gracias al Pleno del IFAI por la generosa invitación a estar en este panel y en otras muchas aventuras de trabajo en la que con gusto hemos colaborado. Gracias, senadora, por los comentarios. Transmito con mucho gusto a mis colegas de sociedad civil el reconocimiento que ha hecho. Y también gracias por las duras semanas que hemos tenido antes del anuncio del 22 de septiembre que señalaba hace un momento. Déjenme abrir un poquito el lente del problema que está detrás de mucho de lo que hacemos, y creo que ayer varios amigos también han planteado interesantes ideas, preocupaciones y propuestas sobre este tema. Y el problema no tiene que ver con la transparencia ni con el gobierno abierto, el problema tiene que ver con 2 asuntos de mucha mayor complejidad para nuestra sociedad. Uno es la percepción generalizada de que vivimos en una sociedad corrupta, y hay un malentendido frecuentemente repetido de que esto es algo que nos caracteriza como sociedad. Independientemente de la explicación culturalista, sociológica, institucional para el problema, hay entre muchos de nosotros todavía la creencia, absolutamente falsa, de que esta es parte de la identidad del país, de que un país corrupto como México es parte de la idiosincrasia de los mexicanos y que es algo en lo que tenemos que seguir viviendo porque no hay de otra. Creo que el primer problema que tenemos que enfrentar se llama de inercia cognitiva.
El primer problema que tenemos que enfrentar es que si seguimos viendo a la corrupción desde ese ángulo, jamás vamos a poder enfrentarla eficazmente. Por eso no me robo unos minutos, sino que entro al tema de gobierno abierto, por lo que creo que es el tema más importante en este momento para la agenda pública, que es no erradicar la corrupción, porque eso es arenga política, discurso florido, sino enfrentarla eficazmente, saber que tenemos el conjunto de instituciones necesarias para enfrentar el problema y que no tiene absolutamente ninguna relación con el código genético de los mexicanos o con las características propias de nuestra identidad nacional, que es un problema que, como cualquier otra epidemia, crece donde no hay las condiciones de profilaxis, donde no hay las condiciones de higiene, donde no hay las condiciones necesarias para enfrentarla, pero que no hay nada atípico en la mexicanidad, no hay nada propio de la mexicanidad que nos lleve al tema de corrupción. Por eso esta semana es tan importante, y no solo este panel, esta semana es tan importante porque están ocurriendo cosas que ocurrieron tal vez en otros países hace algunos años. Cuando me preguntan qué hicieron Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda para enfrentar el problema de la corrupción, y créanme, los tres países lo han tenido, lo tienen y lo siguen enfrentando, pues la primera respuesta es que no fue crear una comisión anticorrupción. Lo que no hizo Finlandia, lo que no hizo Dinamarca y lo que no hizo Suecia fue crear un órgano ultrapoderoso, inspirado en la Rusia zarista, que persiguiera a todos los corruptos, porque, ¿qué duda cabe en esta mesa que un órgano así no podría atender los muchos problemas de los 2.445 municipios del país, aquellos que tienen que ver con nuestras empresas productivas de Estado y la complejidad de un entramado institucional como el de la Federación Mexicana? ¿No? La verdad es que no hay órgano que pueda enfrentar todos los problemas. Lo que hicieron Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, fue construir un sistema nacional de integridad, un conjunto de instituciones que se articulan para resolver los problemas del país de forma cotidiana, no un órgano para expiar culpas, no un órgano que busca resolver nuestra angustia social, sabiendo que el problema de la corrupción es grave, con una sola figura en la que depositamos todos nuestra esperanza de que el problema se resolverá. Construyeron sistemas. Uno de los componentes de un sistema nacional de integridad es el que está por crearse alrededor de esta reglamentación secundaria inspirada en el tema del artículo 6 y nuestro derecho a saber, el Sistema Nacional de Transparencia. Pero es uno de los sistemas que tenemos que construir. Tenemos que tener un Sistema Nacional de Fiscalización y Control que funcione bien, tenemos que tener una Fiscalía Anticorrupción que cumpla específicamente las tareas vinculadas con el tema de persecución de los delitos en el ámbito penal, pero no vamos a tener nunca una institución que pueda resolver un problema de la magnitud del problema de la corrupción en el país. No se trata de construir una solución perfecta a los problemas, se trata de articular sistemas. Por eso, cuando decía el comisionado Salas que le da mucho gusto que estén presentes los órganos garantes de los estados del país, varios de los que puedo ver aquí y buenos amigos, pues a mí me da todavía más gusto, porque si no articulamos políticas en este tema y si sigue siendo un asunto caracterizado por este viejo mantra de que todo en lo federal está bien y todo en lo estatal es un desastre, el país no se va a mover. La reputación del país se construye con los 2.445 municipios, con todos los poderes, con todas las entidades federativas y con el gobierno federal. Eso es lo que refleja la prensa internacional y lo que nos hace estar en la posición 106 de 177 países en el índice de percepción de la corrupción, que lamentablemente me toca presentar cada año para México. Cuando pensamos en gobierno abierto, y Joel hizo una muy buena reflexión que da pie a este segundo comentario, que es el concepto. Me parece que olvidamos que el origen de muchas de estas ideas está en un pensador potentísimo, en Karl Popper. El próximo año se cumplen 70 años de la sociedad abierta y sus enemigos. Y si ustedes recuerdan quiénes eran los enemigos de la sociedad abierta, pues no eran otros que los autoritarismos, los totalitarismos, la cerrazón de los líderes políticos que estaban encabezando los gobiernos fascistas en Europa,
eran los enemigos de la democracia. Los enemigos del gobierno y la sociedad abierta son los enemigos de la democracia. Son aquellos que creen que pueden resolverlo todo solos, que pueden construir una nación sin el concurso de su sociedad. Son aquellos que piensan que tienen las respuestas a todas las preguntas. Y con algún sentido del humor habrá que decirlo, el único lugar donde nunca se encuestó a la población fue en la Unión Soviética y en Cuba, porque el líder no necesitaba preguntarle a la gente ni lo que necesitaba, ni lo que buscaba, ni lo que pretendía. El líder lo sabía todo. En los totalitarismos hay la tentación de pensar que uno sabe todo y que uno tiene las respuestas a todas las preguntas. Lo que aprendimos juntos, el comisionado Salas, las 8 organizaciones, Fundar, IMCO, GESOC, SocialTIC, Cultura Ecológica, Artículo 19, SIDAC, Transparencia Mexicana y muchas otras que se han venido sumando a este tema, es que ni la sociedad civil tiene todas las respuestas, ni el gobierno puede responder a cualquiera que sea una de las preguntas que le planteemos, que tenemos que sentarnos a la mesa y formar coaliciones y alianzas. No hay forma de construir una sociedad abierta y un gobierno abierto, bien lo decía el comisionado Salas, que no incorpore todo el talento de una sociedad en la solución de un problema específico. Gobierno abierto, más allá de los conceptos que podríamos citar y de las definiciones de diccionario, es la posibilidad de aportar todos desde donde tenemos perspectiva, desde donde tenemos experiencia, desde donde tenemos conocimiento a la resolución o la solución de problemas concretos. Si hay algo que tiene la Alianza para el Gobierno Abierto es que no se plantea metas descomunales. Ninguno de los 26 compromisos que asumió el Gobierno de la República, la sociedad civil y el IFAI en esta materia dice vamos a erradicar la corrupción en México. Digamos, sería un absurdo poner en un plan de acción que vamos a resolver ese problema. Pero lo que sí dice es que todas las becas del Estado mexicano en lo federal van a estar en un solo sitio web. Es decir, que los que viven lejos de la Ciudad de México, que quienes no tienen acceso al gobernador de la banca central para pedirle apoyo para un amigo o al secretario de Hacienda que tiene la beca del Banco Mundial o la beca del BID, podrán ver esas becas en el mismo portal en cualquier parte del territorio nacional. Lo que sí dice el plan de acción es que vamos a poner toda nuestra energía social en que eso ocurra y que vamos a formar una coalición de carácter inevitablemente político, todos los que estamos en esta mesa, para que se pueda resolver cuando menos ese problema concreto, que se levante banderita blanca y que digamos esto ya está, ahora qué sigue. ¿Qué hacemos con las entidades federativas? ¿Qué hacemos con los municipios? Pongo este ejemplo de apariencia nimia, pero muchos de los presentes aquí habrán tratado de buscar una beca y habrán descubierto que las becas estaban debajo de la mesa para algunos amigos y no estaban encima de la mesa para todos. Es un principio de equidad y de derechos humanos lo que está detrás de este tema. Cuando nos sentamos a la mesa las 3 partes, pues no lo hacemos de manera sencilla. La verdad es que cada uno tiene mandatos, tiene instrucciones legales en el caso de los servidores públicos y también tiene una perspectiva muy clara de cómo pueden resolverse. Es sentarse a negociar nuestras verdades, es hacer auténticamente sociedad abierta, es estar dispuestos a sacrificar un poco la arrogancia con la que creemos que podemos resolver el mundo para descubrir que el otro también tiene una parte de la respuesta y de la solución al problema. Es duro, ¿eh? No quiero decirles, sobre todo a los colegas de las entidades federativas, que sentarse a hablar con la sociedad civil local o en el caso de las ciudades o de los municipios, sentarse con actores que tienen relaciones clientelares de poder, que tienen tradiciones democráticas muy diferentes, va a ser sencillo. Pero lo que me queda muy claro es que lo que hemos conseguido en estos 3 años es mucho más de lo que se había conseguido en esta agenda con el sistema tradicional del golpeteo, del periodicazo, de la denuncia pública que no terminaba en otra cosa que no fuera en una idea generalizada de impunidad. Lo que sentíamos todos es que se denunciaban los problemas,
pero jamás llegaban las soluciones. Creo que hay que apostarle al gobierno abierto y a este método tripartita, porque sentándonos en la misma mesa, seguramente vamos a encontrar muchas discrepancias. No se trata de forzar consensos, pero también encontraremos muchos lugares donde se pueden hacer las cosas bien y pronto. Y tal vez en ese punto me gustaría dedicarle unos segundos. Decía un escritor matemático de origen, Lewis Carroll, decía en Alicia en el País de las Maravillas, una frase que a los matemáticos les ha de resultar muy sencillo entender, a mí no, me costó mucho trabajo entenderla, pero creo que describe el sentido de urgencia para estos temas. Decía Lewis Carroll, si quieres permanecer en el mismo lugar, corre lo más rápido que puedas. Si quieres empezar a moverte, corre cuando menos 2 veces más rápido de lo más rápido que puedas. Hay un problema de urgencia en este momento. Nos tenemos que mover 2 veces más rápido de lo más rápido que podamos. Y hay razones de fondo para hacerlo. Hace unas semanas, en el evento que compartimos para anunciar la Alianza por el Parlamento Abierto, recordamos que hay una amplia, no solo desconfianza de la sociedad en nuestras instituciones públicas, esa se ha citado ya muchas veces, sino una amplia brecha en la relación entre representantes y representados. Hay un número creciente de mexicanos que no se siente representado por su legislador, y ese sí es un riesgo de una enorme trascendencia. No es una brecha cualquiera, no es la indiferencia ante lo público que muchas veces se vive en el Ejecutivo, es que no nos sentimos representados. Y la esencia de la democracia representativa radica en ese punto. Cuando buscamos cerrar la brecha entre legisladores y ciudadanos en el tema de Parlamento Abierto, cuando hablamos cada vez más todos de una nueva relación gobierno-sociedad, estamos empeñados en reducir la brecha entre quien no se siente representado por los poderes públicos y que debe estar representado por ellos. No es casual, lo decía bien la senadora, que hayamos planteado todos que tenemos que avanzar en el tema de congresos abiertos o de parlamentos abiertos con un límite de tiempo enfrente, la elección intermedia de 2015. Queremos llegar a enfrentar los nuevos congresos que se van a instalar en el país con un marco conceptual distinto al que tenemos hoy día. No es una fecha casual, no estamos pensando en 2015 por darnos una meta de un año. Todos los que estamos trabajando en este tema sabemos que a partir de la próxima legislatura en muchas entidades empieza la reelección legislativa y todos sabemos que la combinación de la brecha entre desconfianza sobre las instituciones públicas, falta de representación popular y la posibilidad de una reelección es un asunto delicado y muy importante para la vida de la democracia del país. Si no llegamos con congresos abiertos en todo el territorio nacional, perderemos una oportunidad histórica de que estos nuevos legisladores en posibilidad de reelegirse no tengan el marco conceptual apropiado para reconstruir su relación con los ciudadanos. Finalmente, y para no entrar a la parte de diálogo, me queda muy claro que México en esto no solo fue pionero, como recordabas bien, Joel, ¿no? Desde 2002 se empezó a hablar de estos temas. Me queda muy claro que en realidad hemos sido incapaces de reconocer que somos los agentes de nuestro propio destino. Este país puede tener muchos problemas y estoy convencido de que cada uno de ustedes tiene una anécdota sobre la gravedad del asunto que nos puede hacer a todos conmovernos y solidarizarnos. Pero también me queda claro que este país ha tenido la inteligencia por muchos años y la capacidad y el talento para innovar en muchas materias y que ha sido esta inercia cognitiva, este gusto por autoflagelarnos, por seguir repitiendo que nosotros no podemos, que nosotros no queremos, que nosotros estamos destinados a vivir en un sistema de corrupción, lo que ha impedido que nos movamos más rápidamente. No tengo la menor duda de que en este auditorio y en muchos otros espacios universitarios, académicos y de sociedad civil hay la inteligencia y la capacidad para conducir este país a un lugar completamente diferente del que se encuentra en este momento. Pero hay que reconocerse como sujetos y actores de esa transformación.
En 1998, cuando empezamos a trabajar en la creación de Transparencia Mexicana, alrededor nuestro lo único que recibimos fueron excusas, pretextos y preconcepciones. La gente decía que la transparencia no era para México, que el tema de acceso a la información era para los países nórdicos, que nuestra cultura política, citando otros autores afortunadamente que han caído en desgracia, Gabriel Almond y Sidney Verba, nuestra cultura política no daba, siendo parroquial, no daba para las instituciones de la democracia. A 15 años de ese momento me da mucho gusto no solo que estemos aquí, que quienes están en el pleno del IFAI estén en el pleno del IFAI, que haya sido un proceso de la complejidad y riqueza lo que permitió que llegaran a ellos, que el Senado mostrara apertura para innovar en ese tema, que estemos hablando de gobierno y de parlamento abierto y que no le tengamos miedo a liderar este tema en el mundo. La semana pasada los colegas de Chile presentaron su programa de trabajo para el Parlamento abierto. La única pregunta que se hizo en el panel fue esta: ¿y quién de sociedad civil participó en la creación? La respuesta de los legisladores chilenos fue: bueno, lo hicimos por outsourcing, se lo pedimos al PNUD. México tiene la obligación de liderar en este tema. Estamos llamados a hacerlos y todos ustedes forman parte de ese esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición. Antes de abrir el diálogo, quisiera comentarles a los panelistas, si quieren iniciar el diálogo entre ustedes, si hay alguna, no quiero decir réplica, pero algún comentario a lo que dijeron, o nos vamos directamente a las preguntas, que son preguntas muy interesantes todas ellas. Preguntas. Perfecto. Bueno, inicio con una felicitación. Dice Enrique Medina: senadora, la felicito por su participación. Estoy seguro que está en muy buenas manos la expedición de las leyes en la materia. Y yo aprovecho el comentario para comentarle a la senadora o retrotraer algo que decía ayer Mauricio Merino. Creo que la ley que entrega el IFAI a los senadores el día de ayer, pues es el piso mínimo sobre el cual todo mundo esperemos que se pueda partir y que esta visión, este talante y este talento y el liderazgo que está en el Senado efectivamente se pueda materializar y cristalizar y darle al órgano autónomo esta condición de único, ¿no? Porque es el único diseño institucional, se dijo muchas veces el día de ayer, en el mundo. Hago dos preguntas que se embonan. La primera es de César Alancota, de la Contraloría del Estado de Sonora, y otra de Ángel Hernández. Y Ángel básicamente lo que dice es, bueno, está muy bien esta idea de Estado abierto, de que los tres poderes se involucren, de que de los tres niveles de gobierno lo hagan, pero ¿cuándo? ¿Con qué temporalidad? ¿Cuándo vamos a ver resultados concretos sobre los otros poderes y los otros niveles de gobierno? Y la otra, la de César, básicamente él dice, ¿cuál es la participación que tendrán los gobiernos estatales o subnacionales en la AGA? Y aquí, senadora, si no tiene inconveniente, le daría rápidamente la palabra a Eduardo, quizás para que puedas esbozar el acuerdo que hay en el Secretariado Técnico Tripartita sobre el desdoblamiento de los planes de acción, tanto 2012, de las propuestas que hizo sociedad civil, como del 2013-2015, y después le damos la voz a la senadora. Bueno, sobre los plazos creo que hice referencia a los que tienen que ver con Parlamento abierto y a la importancia que le estamos dando el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los actores de sociedad civil a este tema, bueno, por supuesto el IFAI a este tema, y hay un plazo para nosotros muy importante que es la elección intermedia. Creo que ese es el eje rector en la temporalidad. Para el tema de la Alianza para el Gobierno Abierto, Joel, y para responder a la pregunta, dado que este es un compromiso de carácter internacional que tiene ciertos marcos metodológicos, lo que el Secretario Técnico Tripartita definió es que en la primera etapa vamos a empezar a desarrollar experiencias muy concretas con algunas entidades federativas. Se va a tomar el plan de acción federal, los 26 compromisos del plan de acción federal, y vamos a ver, dada la complejidad de nuestro sistema federal, en qué pueden acompañar y apoyar las entidades federativas a que se cumpla primero el plan de acción federal, es decir, qué acciones concurrentes pueden tener los estados, y en el marco de estos procesos de desdoblamiento, como los hemos llamado, no es tal vez la expresión más afortunada, pero es la que hemos utilizado, en el marco de estos ejercicios de desdoblamiento, lo que también vamos a articular es a la sociedad civil local
para que vaya ideando acciones ya no complementarias, sino acciones propias que se tengan que desarrollar en los estados. La idea, en el caso de la Alianza por el Parlamento Abierto, es arrancar parejo. Esa la hemos definido los mexicanos y la hemos planteado así, y es un modelo metodológico propio. Entonces, los 34 órganos legislativos del país arrancarán al mismo tiempo, y bueno, cada uno de ellos tendrá que explicar por qué motivo avanzó más o no avanzó en cierto tema. Será un asunto ya de la parte de rendición de cuentas a la que hacía referencia la senadora Gómez. En el caso de la Alianza por el Gobierno Abierto, lo que se va a ir formando es una constelación de ejercicios específicos para modelar ya lo que será la Alianza Nacional para el Gobierno Abierto. En estos ejercicios también habrá, se ha tomado la dimensión que llamamos de núcleos urbanos, no necesariamente de municipios, pueden ser zonas metropolitanas que también se sumen a esto, habiendo 22 zonas metropolitanas en el país, y en algunos casos serán ejercicios municipales. Uno será más de un crecimiento orgánico, dado que tenemos que alinear esto a los compromisos que México asumió a nivel internacional, pero en el caso de APA, pues tenemos la libertad, la creatividad y el talento político, todos los que estamos en esta tarea de movernos parejo en los 34 órganos legislativos. Esa es la meta y los plazos. Muchas gracias, Juan. Senadora, ¿algún comentario sobre? Pues coincido plenamente con lo que ha señalado el maestro Eduardo Bojarques en todos los temas relacionados con gobierno abierto, que ya está estructurado y ya está definido. Y en el tema de Parlamento Abierto, efectivamente, dado ya el anuncio que hicimos de la firma por la Alianza para el Parlamento Abierto hace 8 días, el día de, precisamente en el seno de esta sede, nosotros lo que queremos es, primero, ya tener la creación de la comisión bicameral para poder empezar. Estaremos pensando que tengamos en 2 semanas ya aprobada esta iniciativa e instalada la comisión. A partir de ese momento, efectivamente, el reto es llegar al 2015 para que ya los nuevos congresos locales ya entren con este compromiso, que creo que es el momento adecuado, precisamente porque ya vendrá la reelección para ellos y tendrán que valerse de estos instrumentos para que la ciudadanía sepa si ellos realmente están cumpliendo, están cerca de sus ciudadanos, están cumpliendo con los compromisos que ofrecieron para recibir el voto por ellos, ¿no? Entonces, tenemos un plazo corto, pero estoy segura que todas las personas y los representantes de los organismos garantes que están aquí, haremos un esfuerzo conjunto y con la sociedad civil para lograr esto que salga en tiempo y forma. Y qué decir del IFAI, creo que las personas que estamos el día de hoy aquí reunidos impulsaremos esto de una manera muy comprometida. El inicio fue lento, nos tardamos 2 años, pero realmente veníamos de donde no había nada en el Parlamento, o sea, fue iniciar de cero. Las mismas personas de NDI y todo en las primeras reuniones lo hacían saber, decían, no, esto no va a ser posible. Le dije, bueno, vamos a ver y yo creo que sí vamos a poder, pero ellos mismos estaban desilusionados, decían, no va a ser posible, y lo logramos. Entonces, pues vamos a trabajar, y como se comentó en la presentación del maestro Eduardo Bojarques, es importante que quienes estamos trabajando, tenemos que trabajar de una manera muy, de lograr los consensos, con humildad, con sencillez, para aceptar lo que en ocasiones no queremos aceptar, y para que también nos acepten lo que nosotros necesitamos, porque Parlamento, sociedad y el órgano garante tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que tener un liderazgo compartido entre todos, porque es la única manera que puede salir esto adelante, con humildad para poder lograr lo que queremos, con discreción, pero con arduo trabajo. Gracias. Muchas gracias, senadora. Napoleón solía decir, despacio que llevo prisa. Estos procesos requieren de maduración y a veces uno efectivamente quisiera ir muy rápido, pero requieren una maduración para que puedan detonarse. Ayer tuvimos una mesa sobre evaluación, hoy hacen 2 preguntas
que de una manera u otra tienen que ver con evaluación. El comisionado Guerra coordinó esa mesa, a lo mejor va a querer entrar al debate, pero bueno, básicamente la primera tiene que ver, y se la preguntan a la senadora Arely Gómez. Gerardo Larriba dice: el diseño de indicadores supone una evaluación objetiva y creíble. ¿Cómo participará la sociedad civil y la ciudadanía independiente? Pues creo que esto es básicamente el corazón, decíamos, de gobierno abierto. Y gobierno abierto lo que busca es no solo en el momento de la evaluación, sino en el propio diseño del diagnóstico, la implementación, finalmente la evaluación y la corrección. Entonces, senadora, no sé si quiera, me imagino que la pregunta se formula en función de lo que usted decía de los indicadores de la reforma del texto constitucional. Exactamente, me imagino que la pregunta va dirigida a los indicadores, que lo que mencioné del texto constitucional, que es la rendición de cuentas. Efectivamente, nosotros veremos cuáles son, como lo señalé en su momento, cuáles son los indicadores para que el organismo garante también los vea, los evalúe y podamos ya ponerlos, pero estamos precisamente en esto. Ahora, hay indicadores de gestión y mundialmente tenemos parámetros internacionales a los cuales nos estaremos ateniendo, pero es el tema de la rendición de cuentas. Pues, pero sí me gustaría si el senador, si él, ya, ¿no? Era una provocación al comisionado Guerra. Eduardo, la siguiente pregunta la formula Esteban López, de la Cotaipo, y dice: ¿cuál fue el cumplimiento del Plan de Acción 2012-2013 y algunas causas o algunas experiencias que se tengan determinadas, un poco para que no se pueda repetir la historia? Estamos llegando al momento final, le daría la palabra y ya nada más hago este último comentario de una persona que nos comenta en dónde pueden consultar las iniciativas de ley que fueron presentadas ayer por el IFAI al Senado. Me imagino que todos los comisionados las hemos tuitado y sobre todo en la página institucional, ahí están para su consulta, tanto la de acceso como la de datos personales. Eduardo. Gracias, Joel. Te voy a devolver la pregunta porque tú conoces también por qué avanzó y en dónde avanzó el plan de acción anterior. Yo diría que hemos tratado en el tema de la Alianza por el Parlamento Abierto de no repetir diseños que están dados a nivel internacional, pero que no permiten adaptarse a las condiciones particulares de nuestro país. Me explico muy rápidamente. En primer lugar, AGA está pensado para todo tipo de estados y no para estados federales. Y muchos de los temas que la sociedad civil le plantea al gobierno federal suponen una articulación cercana con los gobiernos estatales. Piensen, por ejemplo, en la estadística delincuencial, ¿no? Abrirla pasa por las procuradurías estatales. Y eso, de alguna manera, quiero responder con ello a Esteban López. Digamos que mucho de lo que pensamos que se resuelve desde lo federal, en realidad está articulado con otros actores. Luego hay una parte que también señalaba ya Joel, que es de cambio estructural. Voy a poner el caso de minería. Para la sociedad civil es muy sencillo plantear, y creo que es en el marco de nuestros derechos, pues que se abran todos los detalles de la renta minera y todas las ubicaciones de las minas y que estén georreferenciadas. Y es más, la información existe, pero había un marco jurídico que esperemos cambie pronto, que es la antigua ley minera, que es un verdadero monumento a los 70, que impide que cierta información se haga pública. Entonces ha sido necesario traducir esto en política pública, y en este plan de acción, un tema que venimos arrastrando desde antes, que es el de minería, se va a abrir mucho más, así lo hemos escuchado en el marco del secretario técnico tripartita. Lo que quiero ilustrar es que en el nuevo diseño, en el de APA, estamos tratando de hacer dos cosas que no se podían hacer en AGA, por participar de una agenda internacional. Primero, ser mucho más ambiciosos en términos de la construcción de los objetivos. Hemos planteado 10 líneas estratégicas, 10 principios de Parlamento Abierto, y de una vez incorporamos 130 indicadores que le está proponiendo la sociedad civil a los congresos, al Congreso mexicano, para trabajar en ellos. Y también que haya un espacio de versatilidad y de adaptación a partir de lo que puedan innovar otros, pero que el piso sea el mismo. En el caso del plan de acción anterior, pues la verdad es que fue una experiencia de profundo aprendizaje, lo citó con mucha diplomacia y elegancia el comisionado Salas. Yo lo voy a decir muy claro:
aprendimos a la mala la posibilidad de co-crear en lugar de consultar a la sociedad civil. Y ese proceso tomó tiempo, ese proceso retrasó, pero hoy es una mejor práctica internacional la forma en la que se construyó el Plan de Acción de México. No fue sencillo, verán algunas canas en las sienes del comisionado Salas y otras en las mías, y estoy seguro que muchas se las debemos al primer Plan de Acción de AGA, pero valió la pena en términos de tener un mejor mecanismo para construir gobierno abierto en México, que es el Secretariado Técnico Tripartita, que hoy vemos como algo muy natural, pero que fue fruto pues, de voluntad política de parte del Ejecutivo Federal y de la insistencia de mis colegas de la sociedad civil. Hay un detalle de todos los 26 compromisos y tal vez vale la pena decir que como Secretario Técnico Tripartita estamos revisando en este momento el plan de acción que llegaba al 2012 para ver cuáles de esos compromisos que no se cumplieron deben de incorporarse al nuevo plan de acción que está vigente. ¿Dónde se puede consultar? Bueno, pues creo que es AGA, ¿no? La página web es www.aga.org.mx y es una página tripartita, así que si ustedes ven un diseño completamente diferente al de otros lados, es porque se construye entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Podemos tener los reconocimientos, por favor? Y senadora, de verdad fue un placer tenerla en su casa, en la casa de todos los mexicanos. Creo que todo lo que nos compartió pues, es muy alentador sobre el futuro que tiene Parlamento Abierto. Tenemos la certeza de que con su liderazgo y con el de los colegas pronto le estaremos dando resultados no solo a la comunidad nacional, sino también a la comunidad internacional que nos va a estar viendo con los ojos bien abiertos en este año en el que México tiene la presidencia. Eduardo, pues como siempre un placer tenerte en la mesa y sin mayor preámbulo les entrego los reconocimientos a nombre del Pleno de el IFAI. Senadora. Eduardo. A los panelistas. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.